Juan José, primero feliz cumpleaños, feliz 90 años. Gracias. No, gracias por venir. A ver, yo para saber, ¿te insistió mucho la producción para que vengas al piso o vos querías moverte y venir al piso? No, yo voy a donde me inviten. Mientras tenga las piernas me den, Bueno, quiero hasta el último aliento luchando por la libertad de expresión. Hasta el último momento. ajá. ¿Tuviste COVID? Sí, sí, sí. Y este libro empezó a escribirse en la cama del hospital italiano. Ah, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este libro? Bueno, porque yo pensaba que había que terminar con las mentiras que dice el gobierno sobre Sobre la pandemia. la explotación de la pandemia. La explotación de la pandemia que es espantosa. Esta es una cuarentena política, social, económica, escolar y también sanitaria, cosa que no ocurre en todos los países. Ocurre en algunos países, no en todos. Había que terminar con desenmascarar esto. Y la palabra, yo usé por primera vez acá en la Argentina la palabra desobediencia civil. El concepto de desobediencia civil. Y te Que empezaron a decir anarquista. ¿Eh? Escandalizó. Sí. Te decían anarquista, golpista, de Sí, todo te sí, dijeron, sí. ¿no? Bueno, ahora tuve que escribir un libro, pues justamente, escribo un libro para mostrar que es una palabra que es usada por las teorías políticas, filosóficas, desde el siglo XIX. Ok, vos decís que... Thoreau fue el primero que la usó, después la usaron muchísimos. Locke hasta ya en el siglo XX, Habermas, por ejemplo. Vos decís junto con Marcelo Giofré, que te vino a Sí, acompañar sí, acá, sí. gracias Marcelo por estar acá también, muy agradecido, que desobediencia civil es más democracia todavía. Es que la desobediencia civil es una parte de la democracia. Bajo una dictadura no hay desobediencia ¿qué implica civil porque desobediencia te matan civil? o te llevan preso. Hoy, ¿qué implica desobediencia civil? ¿Sacarse el barbijo? ¿Decir que no? No. Cumplir con el reglamento fundamental. Yo he venido con barbijo hasta acá, el barbijo, con mantener la distancia, pero no el encierro. El encierro terrible que hubo, que no se cumplió nunca porque la sociedad no lo quiso. El encierro total, que no era suficiente. Se vio claramente por la cantidad de muertos y de contagiados que hemos tenido. Hacía falta otra cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa? El sondeo, ¿cómo se Sí, llama? los testeos. Los testeos, el apartamiento de los enfermos en un hospital o en un hotel si no había camas suficientes. Eso es lo que... Y no se hizo. No se hizo ni siquiera los primeros que vinieron de afuera, ya cuando ya se sabía que estaba la pandemia, los primeros argentinos que venían del exterior, no se les hacía ninguna investigación en el aeropuerto. Hoy en una entrevista que te hacen a vos y a Marcelo recordaste que incluso Cristina viajó en febrero y que creo que Marcelo volvió de viaje y no le hicieron ningún... No le hicieron nada. Después dicen, somos los primeros que no... ¿Cómo la pasaste vos teniendo COVID? ¿La pasaste? ¿Te asustaste? No. Yo a mi edad ya no me asusto. ¿No te asustas más? De algo tenés que morir. Claro. ¿Pero la pasaste mal? No lo pasé. Fue un suave, digamos. No fue terrible. Okay. Sobre todo, básicamente, no me afectó la mente. A mí lo que me preocupa es que me afecte a la mente. La mente no. El cuerpo sí quedó afectado, camino mal, sí, pero la mente perfecta. Estuve leyendo que decías que estás mejor de la cabeza, que pensás mejor ahora que cuando tenías 20 años. Tengo más libertad y más conocimiento, obviamente. Por los años te vuelve más sabio. ¿Y por qué decís que el albertismo es un verdadero fraude? Es un total fraude. Los albertistas, los que votaron sinceramente porque creían que Alberto iba a frenar a Cristina, yo los llamo idiotas políticos. Era de ver que eso no podía ser. Cristina nunca se va a subordinar a nadie, es ella, básicamente. Y Alberto no es una persona de fiar, para nada.
de una persona que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero ya no que con el tiempo va cambiando, todos cambiamos con el tiempo y debemos cambiar además, porque tenemos otro conocimiento. Él cambia en el minuto, él cambia, y no lo que dice a la mañana lo desdice a la tarde. Cambia, yo lo he estudiado, que cambia en el mismo momento, cambia en la frase. Empieza una frase para decir algo. Hace el punto y coma, la pausa. ¿Y va la para el otro lado? mitad No, es eso todo no puede contrario. ser. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de la toma de campos. Hace una frase diciendo que la toma de campos es un delito. Punto y coma. Y después dice que no está del todo mal lo que hace Grabois. Es eso. Eso podemos documentarlo. Sí, claro que sí. Federico Andajasi te está escuchando y te está viendo, obviamente está en el mismo estudio, es Juan José Sebrelli. Juan José, un placer en principio tener esta oportunidad. A mí lo que me sorprende es cómo tantos Foucaultianos, ¿no?, para decirlo de alguna forma, se dejan vigilar y castigar con tanta facilidad. Yo no me imaginaba que llegado este momento, digamos, de una pandemia, iban a ser precisamente los Foucaultianos los que con más facilidad se iban a dejar, insisto, castigar y vigilar. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan José? Bueno, para empezar de que Foucault es un personaje nefasto, reivindicado por mucha gente de buena fe, ¿no? Y la Argentina es un país que ha sido perjudicado por el Foucaultismo, ¿no? Porque la libertad de los presos es una teoría sustentada por Foucault. Yo en un momento, en un programa de televisión que se hizo famoso hace muchos años, dije que uno de los Foucaultianos argentinos, profesor de filosofía, que daba clases en la cárcel donde Joclender se recibió de abogado, él se recibió de abogado en la cárcel, me parece muy bien, lo consiguió que lo sacaran de la cárcel por unas horas para que apareciera en la Facultad de Filosofía y Letras, donde era profesor Tomás Abrán. Creo que hoy ya Tomás Abrán desechó ese momento. Hoy está mejor. Sí. Y lo lleva para demostrar que es un ejemplo de Foucaultismo. Foucault escribió un libro sobre un matricida parricida, en donde fue totalmente reivindicado por Foucault. Y él encontró que Joclender, que era su compañero de cárcel, estaban en la misma cárcel, no sé si en la misma celda, pero tal vez se había hecho amigo de Joclender, que Joclender era el ejemplo Foucaultiano en la Argentina y consiguió llevarlo. Ahora, la pregunta es, vos este gobierno, ¿no ves que hay tensión en el gobierno? Que Cristina va para un lado, Alberto para el otro, que de repente aparece Grabois, pero que en economía quieren ir girando hacia la derecha. Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo diagnosticás esto? ¿Como una falta de rumbo o como algo que se puede corregir? Mirá, tienen distintos objetivos. El objetivo de Cristina, básica y fundamentalmente, ella en este momento no le interesa cómo va la economía. El único interés de ella es la impunidad. Liberarse de la cárcel. Liberarse de la cárcel. Y trabaja solamente en eso. Trabaja solamente en eso. Ok. María Julia Oliván, te está viendo y escuchando Juan José. Mucho gusto también, Sebrelli, un placer hacerle esta pregunta. Usted dio ejemplos de la desobediencia civil en actos, ¿no? Como por ejemplo, salir del encierro. Pero da la sensación que también tenemos que tener desobediencia civil o ejercerla en los pensamientos, ¿no? Por todo esto que estamos hablando durante todo el programa, diferentes confusiones sobre el sentido común de las cosas, la propiedad privada, bueno, derechos básicos, ¿no?, que se ponen en discusión sobre la mesa una y otra vez. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, por ejemplo, todas esas manifestaciones que se están asistiendo, multitudinarias en los últimos tiempos, la de hoy, por ejemplo, que yo lamentablemente no pude ir, hubiera querido estar, pero no pude ir por mi estado de salud. Eso es desobediencia civil, porque no puede haber manifestaciones
con la reglamentación totalitaria que tiene. lleva a cabo Fernández. ¿Usted define este gobierno como totalitario? ¿No es mucho eso? No. ¿Qué es la Estamos caracterización camino. política? Primero, va rumbo a eso. Y si nos dejamos estar, terminamos en Venezuela. No es Venezuela todavía. ¿Es una dictacracia o una demodura? ¿Cómo le dice? Es una predictadura. Es una protodictadura. ¿Pero en serio lo veo como una protodictadura? Con funcionamiento... A ver, yo le voy a ser abogado del diablo, Juan José. Usted que igual tiene mucha cancha para discutir. Digo, hay una división de poderes. Obviamente tironean, pero formalmente... ya cada vez bueno, el Senado está manejado por Cristina, obviamente. Diputados está manejado por Máximo Kirchner. Allá tenemos. Y ahora lo fundamental, que es el poder judicial, está siendo destruido. Okay. Entonces, ¿qué queda? Pues la gente confunde dictadura, más aún totalitarismo, confunde dictadura con voto, con sufragio universal. El sufragio universal es un elemento, porque si no, Hitler sería un demócrata. Claro, que también ganó las elecciones. Cuando Hitler quiso hacer un golpe de Estado, fracasó y lo metieron preso. Y después ganó las elecciones. Táctica Y ganó las llegó democráticamente. Tenemos que ir a una pausa para hacer una conclusión sobre el libro y sobre tus ideas, Juan José. Juan José Sebrelli, gracias por venir, gracias por traernos el libro. Juan José Sebrelli y Marcelo Giofré, Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Nos quedan unos segunditos y ya estamos pasados. Te dicen que sos un gorila de derecha, pero vos decís que sos un liberal de izquierda. ¿Por Liberal qué? de izquierda, efectivamente. Porque creo que la realidad está compuesta por tres elementos: Estado, mercado y sociedad. El liberalismo subraya al individuo, a la sociedad, y ignora por completo al mercado, el liberalismo. El socialismo, lo que se llama socialismo, o la izquierda en general, porque hoy ya no se sabe qué llamarlo, la izquierda prioriza al mercado e ignora totalmente Al Estado. La izquierda prioriza al Estado e ignora totalmente al mercado. Y bueno, yo creo que no funciona eso. Perfecto. Uno nos lleva el Estado solamente nos lleva al totalitarismo, al autoritarismo. Y el liberalismo de derecha, el liberalismo conservador, nos lleva a la miseria, a la desigualdad total. Entonces yo hablo de liberalismo de izquierda. Muy bien. En donde se confluye la libertad individual, la libertad del ser humano, con una economía, con un mercado por lo menos controlado, no sustituido. No sustituye el Estado, no sustituye el mercado, sino lo controla. Juan José, gracias por venir. Feliz cumpleaños de nuevo. Me alegro de verte muy bien. Gracias a Marcelo Giofré. Gracias por el libro también. Quédate viendo Comunidad de Negocios. Está Andrés Malamud, Juan Carlos de Pablo, Alejandro Katterberg y Gustavo Yáñez. Programón de José del Río. Nos vemos mañana a las 9 en Mirá.